aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú, y estamos junto a Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Hay un tema de fondo que debe dilucidar con su voto el Tribunal Constitucional, el Tribunal Máximo, que interpreta si una norma es o no y encaja dentro de la Constitución, y el tema tiene que ver con este proyecto que se aprobó en el Congreso, que fue observado, que busca devolver los aportes de la ONP, y ha quedado al voto. Tiene necesidad de tener 5 votos a favor del pedido de inconstitucionalidad para que proceda, y tiene un plazo el Tribunal Constitucional. Lo que se ha adelantado es que van a tratar de hacerlo con la urgencia que se requiere. El doctor Carlos Ramos, que es magistrado del Tribunal Constitucional, gentilmente está con nosotros aquí en Ampliación para que nos diga procedimiento, y obviamente no puede adelantar qué cosa van a decidir los miembros del tribunal, pero sí nos puede dar un derrotero. ¿Cómo está, doctor Ramos? Muy buenos días. Mónica, ¿qué tal? Fernando, Carlos, muy buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días, doctor. A ver, ¿se podría pensar que esta próxima semana tendremos una decisión ya del Tribunal Constitucional que conozcamos, o se va a esperar el plazo requerido? Bueno, en realidad el día de ayer tuvo lugar la audiencia, ¿no? Con la participación del procurador por parte del Poder Ejecutivo, también el procurador y un abogado por parte del Poder Legislativo, un representante de la sociedad, un amigo del tribunal, ¿no? Que se presentó un especialista, el señor Abanto, especialista en derecho pensionario, y prácticamente la causa ha quedado al voto, ¿no? De tal manera que hoy más bien ya se ha agendado la discusión en el pleno que tendremos en unos minutos a las 9 de la mañana, ¿no? De tal manera que la discusión va a tener lugar hoy, ¿no? Es más, el ponente, el doctor José Luis Sardón, ha alcanzado el texto, ¿no? Entiendo de que va a hacer algunos ajustes, ¿no? Seguro ya entiendo, lo ha enviado algunos ajustes hace unos minutos, ¿no? De tal manera que la discusión tiene lugar hoy. No estoy seguro, sin embargo, si habrá votación, ¿no? Eso ya depende de la naturaleza del debate. Y en su mirada, digamos, si es que se resuelven estas observaciones dentro de la discusión que ustedes van a tener respecto a la ponencia del doctor Sardón, ¿podría caber la posibilidad de que hoy mismo se vote, o esa posibilidad está descartada? No, sí cabe la posibilidad que hoy se vote, ¿no? Sí cabe la posibilidad que hoy se vote, salvo que algunos de los colegas no alegue que él no ha estudiado aún totalmente el caso. Ahora, nosotros somos 7. De los 7 magistrados, uno de ellos, el doctor Augusto Ferrero, se encuentra de vacaciones. Pero él va a votar el día de mañana, porque ya se reincorpora mañana, ¿no? De tal manera que hoy día votamos los 6, ¿no? Salvo, como le digo, Mónica, que hay algún reparo, yo diría más bien de carácter formal, ¿no? De pronto él no puede estar de acuerdo con la redacción de algún fundamento de la sentencia, de la parte resolutiva, que haga algunas observaciones, de tal manera que termine por decidirse, por presentarse una nueva versión acabada, ¿no? Más perfeccionada del texto. Pero yo sería la idea, más bien, yo tengo la impresión de que se va a votar hoy. Doctor Ramos, tengo entendido que para que se decida la inconstitucionalidad de una ley hace falta no una mayoría simple de 4, sino de 5 magistrados, y nos dice que hoy sesionarán solo 6 porque el doctor Ferrero se reincorpora recién mañana, ¿no? De manera que estamos ante una situación límite para saber si pueden obtener esos 5 votos. Y claro, es cierto, pero el doctor Ferrero de todas maneras votaría el día de mañana, ¿no? De tal manera que hoy votarían, digamos, en líneas generales, yo asumo de que esto va a ocurrir, ¿no? Los 6 magistrados que estamos elaborando en estos momentos, ¿no? Creo que esa es la voluntad, por otro lado, no solamente de la presidencia del Tribunal Constitucional, sino yo diría del Pleno en general, ¿no? Cualquiera sea su postura. Doctor Ramos. Esto, como señala Fernando, se necesitan 5 votos, pues una mayoría calificada, ¿no? Doctor Ramos,
¿Por qué el debate no va a ser público? Cuando comenzó su gestión, la presidenta del tribunal, Marianela Ledesma, expresó la intención de que los debates sean públicos por una cuestión de transparencia. Sin embargo, tengo entendido que el de hoy no lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no se sigue o no se ha seguido esta idea o iniciativa de la doctora Ledesma? Mire, a mí esa iniciativa me parece estupenda, y es más, varios casos los discutimos en esos términos. Recordará, por ejemplo, el caso de la contienda competencial que dio pie a la clausura del Congreso anterior, también el caso, por ejemplo, de las corridas de toros, gallos y peleas de toros, también tuvo esa naturaleza de la discusión. Pero sin embargo, la mayoría de mis colegas consideró de que el reglamento, ¿no?, del Tribunal Constitucional, nuestro reglamento normativo, y además algunas otras normas insisten mucho en la naturaleza reservada del debate, ¿no? Yo en realidad creo que esta es una norma que está supeditada a un principio mayor, que es el de transparencia, ¿no? Pero en fin, esa es una decisión que tomó la mayoría y que finalmente tenemos que respetar, ¿no? Menos mal que la audiencia de ayer, sí, como debe de ser, naturalmente tuvo una naturaleza pública, ¿no? Y fue vista por la ciudadanía, los medios, en fin. Sí, además sería una clase interesante de constitucionalidad o no respecto a una norma tan importante que además tiene pues una gran expectativa de parte de millones de afiliados. Básicamente... Que concierne además al interés ciudadano, ¿no? Exactamente, y por eso tiene que haber un sentido de urgencia que la lectura del tribunal también lo tiene que tener. Aunque no me pueda dar detalles de no solamente de la fundamentación, sino de la argumentación que se ha dado, se podría centrar la discusión entre que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y esto podría haber alcanzado la norma que ha aprobado. Y sí, claro, yo diría que uno de los extremos cruciales es ese, ¿no? Es ese, ¿tiene o no tiene el Congreso y sus componentes, sus integrantes, iniciativa de gasto público? ¿Esa iniciativa de gasto público fue legítima, fue conforme a la Constitución? ¿Es el Poder Ejecutivo quien administra la hacienda pública? Claro. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, con su negativa, cerraba la puerta de una posible constitucionalidad de la norma. En fin, también el propio Congreso en realidad, ¿no?, ha pedido de que el Tribunal Constitucional aclare de una manera nítida, ¿no?, los alcances de esta prohibición contenida no solamente en la Constitución del año 93, sino también en otros textos constitucionales nuestros de otras épocas de la historia constitucional del Perú, donde establecen ese mecanismo de cierre, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con la condición presidencialista o semipresidencialista de nuestro Estado. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en el Reino Unido, ¿no?, donde más es distinto en otros países. Es el Congreso que tiene iniciativa en el gasto público. Doctor Ramos, una última pregunta, muy concreto. Hay además, aparte de este tema, otro que está pendiente en el Tribunal Constitucional que tiene que ver con un habeas corpus, si no me equivoco, en favor del indulto de Alberto Fujimori, el expresidente. Y usted, tengo entendido, es el ponente de ese caso, ¿no? ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿En cuánto tiempo tendría el tribunal una resolución sobre este pedido? En realidad gran parte de la agenda, con motivo de la cuarentena, ¿no? Estuvo siendo fijada por la presidenta antes que por los ponentes, ¿no? Depende de circunstancias como, por ejemplo, el escaneo del expediente. Yo calculo que en un mes, ¿no?, en un mes y medio, debe estarse discutiendo este tema, ¿no? En realidad se trata ahí de determinar si el indulto que se otorgó en su momento por Pedro Pablo Kuczynski era constitucional o no. Ahora, claro, de nosotros no depende, digamos, que este indulto se materialice, porque esa es una prerrogativa de un jefe de Estado en el marco de la organización política del Estado, ¿no?, cuando en su momento tenga que darse. Pero sí podemos fijar cuáles serían las condiciones en las que podría prosperar, si es que prospera. Coincidiría en todo caso con las semanas de la primera vuelta electoral y vamos a ver cómo podría impactar una decisión en ese sentido. Doctor Carlos Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos atentos y a la espera de la decisión en la votación del Tribunal Constitucional sobre el tema que hemos comentado. Pausa y volvemos.